Bienvenidos a la unidad de lo diverso. Hola amigos, mi nombre es Dalmiro Ochoa y esto es La Unidad de lo Diverso. Hoy quiero hablarles sobre experiencias místicas. En todos los pueblos, las diversas tradiciones del mundo siempre han querido encontrar esa realidad que existe más allá de nuestra prisión cognitiva. Es por eso que los hombres han querido alcanzar un estado especial de conexión con el absoluto, a través de diversas maneras, en la búsqueda de esas experiencias místicas. Y la experiencia mística es un hecho, puede ser real o imaginario, en el cual se llega al grado máximo de la unión del alma humana a lo sagrado durante esta existencia terrenal. En otros tiempos, para llegar a esas experiencias, las gentes buscaban el aislamiento en cuevas, meditaciones en los desiertos, en las montañas, en lejanos monasterios, siempre con la intención de silenciar el ruido de las emociones hasta que la conciencia se transformara en el espejo que los reflejara a sí mismos o a la divinidad. Diversas técnicas y formas para obtener esos estados místicos se han practicado por todas las tradiciones en todos los tiempos. En las tradiciones paganas o el paganismo, esas creencias y religiones que fueron anteriores o distintas al judaísmo, al cristianismo e islamismo, y a menudo que se caracterizaban por animismo y el politeísmo, en el seno de esas grandes religiones surgieron los misterios de Eleusis o los eleusinos, el neopitagorismo, donde los creyentes se manifestaban de forma mística. Pero también en el judaísmo, el misticismo se encuentra en la Kabbalah, en el Islam, los sufíes, el Tantra como lo más místico del budismo tibetano. Se considera a Santa Teresa de Jesús la cumbre de la mística experimental cristiana. En fin, sin importar de qué tradición se trate, siempre la intención final es encontrar esos estados místicos que conecten de manera más tangible al hombre con la divinidad, o con esos estados donde se puede fundir con el todo. Oraciones intensas, rezos profundos, meditaciones trascendentales, respiración holotrópica. También están las plantas medicinales en el núcleo de muchas ceremonias religiosas, hongos mágicos, la ayahuasca o yagé, la molécula espiritual o DMT. En África se usa la ibona, esa raíz del arbusto que lleva al ser a la experiencia, que restringe nuestra charla mental lo suficiente para sumergirse en el estado cero o de inspiración visionaria. En fin, las experiencias místicas tienden a ser esas experiencias sentidas y vividas más allá de los reinos de la conciencia ordinaria. En ocasiones se les conoce como estados de la conciencia alterada. Tales estados pueden implicar conciencia inefable del tiempo, el espacio y la realidad física. Las experiencias místicas a menudo desafían toda descripción física. Ese tipo de experiencias tienen características universales que se comparten a pesar de la cultura o la religión en la que se producen. Son necesariamente, invariablemente espirituales y, sin embargo, no necesariamente tienen que tener un carácter religioso. O sea,
no se limitan a monjes o sacerdotes. Esas experiencias místicas ocurren espontáneamente a una persona tal vez 1 o 2 veces en la vida. Sin embargo, se han identificado unas 4 características generales de esas experiencias místicas. Una de ellas es la inefabilidad, porque los estados místicos se parecen más a los sentimientos que al intelecto. Por lo tanto, mucha literatura clásica está llena de paradojas y simbolismos. Otro concepto universal es la calidad. Las experiencias místicas son esos estados de conocimiento, de comprensión, de conciencia, revelación o iluminación más allá del alcance del intelecto. Hay una conciencia de unidad con el absoluto y grandes verdades, porque el tiempo y el espacio son trascendidos. Otro principio universal en ese sentido es la transitoriedad, porque estas experiencias son fugaces en el tiempo lineal. A pesar de que parecen que fueran eternas, la mayoría realmente duran unos pocos segundos o algunos 10 minutos. De hecho, es raro mantener un estado místico durante más de media hora, tal vez 1 o 2 a lo sumo. Y el otro principio es la pasividad, porque la persona se siente arrastrada por un poder superior. Esto puede estar acompañado por una sensación de separación de la conciencia corporal, un trance o fenómenos tales como automatismo, trance mediúnico, poderes curativos, visiones, voces. Las experiencias místicas varían en intensidad. En su forma más simple, aparecen en la persona como un estallido repentino de inteligencia o conocimiento. Otras experiencias vienen con un aumento de los sentidos, acompañados por esos estados de ensueño. Luego está el estado máximo, cuando el individuo experimenta el éxtasis de estar en unión con el absoluto o con Dios, de acuerdo a su tradición. Algunas experiencias místicas, que son una minoría, se producen de forma espontánea. Por lo general, ocurren cuando la persona está sola, en un estado mental relajado. Muchas cosas pueden producir experiencias místicas como sueños, frases, mantras, música, arte, sonidos, olores, la naturaleza, incluso una experiencia cercana a la muerte. Hay otras técnicas como la hipnosis o la autohipnosis, esos tanques de flotación, la privación sensorial o la privación del sueño, ayunos, cantos, el baile, el control de la respiración, ritos sexuales, yoga, meditación y tantos otros que se utilizan para producir esas experiencias místicas. La mayoría son causadas por razones espirituales o religiosas. Pero en definitiva, la base para determinar la legitimidad o el valor de una experiencia mística parece ser el efecto que genera después. Con frecuencia, esto es visto por un cambio en el estilo de vida de la persona que tuvo la experiencia mística. Pues después de la experiencia, la persona está llena de una sensación de bienestar, de alegría, optimismo. En definitiva, una complacencia. Esas experiencias místicas, ahora en estos últimos tiempos, se inducen por medio de esos estados alterados de la conciencia. El caso de los viajes astrales, lo que tiene que tener un despertar espiritual en la búsqueda de la iluminación, de la felicidad, del samadhi, del nirvana, el satori, la realización. Entonces entra a jugar la autosugestión, ejercicios de respiración, pranayamas, mantras, grabaciones,
esencias florales, meditación y sugestión, e incluso la combinación de aromas intensos combinados con mantras y meditación. Esos estados alterados de la conciencia buscan adentrarse en sí mismo. No se ve, no se oye, no se siente lo exterior, pero sí lo interior. Es una especie de enajenamiento, porque las capacidades cognitivas están inhibidas, la mente y los sonidos ligeramente adormecidos. Pero en definitiva, el cerebro está profundamente implicado en las experiencias místicas. De hecho, se puede medir la experiencia mística y su relación con las funciones del cerebro. El doctor Michael Persinger, él es de la Universidad Lawrenciana de Sudbury de Ontario, creó una especie de casco que estimula selectivamente el lóbulo temporal derecho o izquierdo con suaves corrientes electromagnéticas que induce a experiencias místicas en personas que no son para nada místicas ni religiosas. Es llamado el casco de Dios. Y las personas al terminar el experimento manifiestan haber sentido presencias y experiencias. Al estimular el hemisferio derecho con un campo electromagnético de frecuencia modulada que produce una inestabilidad eléctrica, le permitirá experimentar las primeras fases de una experiencia sentida. La ciencia moderna habla de la psiconeuroinmunología, esa ciencia que estudia la relación mente-cuerpo y que compete a varias ramas del campo científico en lo referente a la salud, medicina, psiquiatría, neurología, inmunología, endocrinología, incluso psicología. Y explica cómo las creencias y la sugestión afectan directamente el sistema límbico. Hoy en día existen ensayos clínicos de cómo algunas creencias, la sugestión y hasta sustancias actúan por el llamado efecto placebo, y comprueba cómo actúa la sugestión. Definitivamente esos estudios realizados por los neurocientíficos canadienses han descubierto que esas experiencias místicas se producen gracias a una red neuronal que se encuentra distribuida por todo el cerebro. Un grupo de monjas carmelitas participó en diversas pruebas mientras sus cerebros eran analizados con imágenes de resonancia magnética. Se puso al descubierto la gran cantidad y diversidad de regiones cerebrales implicadas en estas experiencias místicas. No existe, por tanto, una región específica del cerebro para la espiritualidad, pero en cambio se confirma que cualquier cerebro está preparado para vivir experiencias místicas, según los autores de esta investigación. Se descubrió así que la experiencia implicaba diversas partes del cerebro como la corteza orbitofrontal central, los lóbulos parietales inferior y superior derechos, la corteza izquierda prefrontal o la corteza cingulada anterior izquierda, entre otras. Pero de ese estudio se desprende que los estados místicos profundos o la experiencia religiosa implican una amplia gama de regiones. También descubrieron otra zona cerebral activa, la corteza insular o la ínsula, vinculada a las emociones y a los sentimientos, y que podía estar en el origen de las emociones agradables que suelen asociarse a las conexiones con lo divino. Y también constataron que se activó el lóbulo parietal del cerebro relacionado con la conciencia espacial, lo que podría explicar esa sensación de hallarse inmerso en algo mucho mayor que nosotros mismos, típica de esos tipos de experiencia. Pero definitivamente, no importando de qué tradición se trate, ya sea religiosa, chamánica, filosófica, científica,
teísta o no, el hombre siempre ha querido conectarse de manera consciente, aunque sea por unos solos segundos, por unos pocos minutos, con el todo, con el absoluto, con Dios. Y para ello ha descubierto todas esas formas de acceder, porque al final lo que desea es sentir algo diferente a esa realidad tridimensional que lo habita, para encontrar esa relación entre lo humano y lo divino, o entre lo humano particular y lo cósmico, lo absoluto, lo trascendente, y todo para poder sentir la unidad de lo diverso. Amigos, eso es todo por hoy. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por escucharme. Si quieres, puedes seguirme en mi página de Facebook, YouTube, SoundCloud y en mi blog Yoga y Pensamiento Cósmico. Los enlaces estarán en la descripción. Decidan ser felices.